Muy buenos días compañeros y seguidores del canal, ¿qué tal están? Espero que todos estén bien y todo perfecto. Para los nuevos seguidores que no me conocen, yo soy Alex y es un placer pues estar aquí grabando vídeos y compartiendo lo poco que sé con ustedes. En esta ocasión lo que tenemos por aquí es este iPhone 11 Pro Max que le vamos a cambiar la batería, ¿vale? Le vamos a hacer este vídeo más que nada porque me parece que es un modelo bastante interesante en relación a los demás iPhone, ya que la batería que trae el Flex tiene dos conectores, ¿vale? Uno que va a la placa base y uno que va al conector de carga, que lo vamos a ver cuando vamos a desarmar el dispositivo, ¿vale? La batería la tenemos por aquí nueva, ¿vale? Esta será la batería donante, o sea, la nueva que le vamos a poner. Entonces, si podemos observar por aquí, el teléfono está en 83% de vida y nada, le vamos a cambiar la batería. Se puede apreciar por aquí que no tiene ningún tipo de mensaje, tampoco aquí, absolutamente nada, ¿vale? Y si entramos aquí de nuevo, podemos ver 83. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a tener que utilizar, como bien sabéis, en estos dispositivos a partir del iPhone 11, el XS, XR en adelante, hay que hacer un par de modificaciones para programar la salud de batería y los ciclos de carga. Entonces vamos a utilizar esta programadora que es de la marca JC y obviamente, como no, si vamos a necesitar el típico Flex para poder hacer las modificaciones. Entonces vamos a no enrollarnos más y pasar directamente al vídeo, así que vamos a desarmar este dispositivo en un ya. 1000 años más tarde. Muy bien, ya tenemos por aquí el dispositivo desarmado. Entonces lo que vamos a hacer es apagarlo y retirar la batería, ¿vale? Y como os decía anteriormente, aquí se puede ver que esta batería lo que tiene son dos conectores, ¿vale? Este va al conector de carga, que es este, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar mejor. Y este va directamente a la placa, que alimenta una línea muy importante de la placa, la VDD-Mine, ¿vale? Entonces, aquí le voy a retirar la pantalla para explicarlos un poco mejor. Este es el conector de carga, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tiene como una placa en el conector, ¿vale? Aquí se encuentra el circuito de carga, el que hace la carga, ¿vale? No el TriStar, el que reconoce el cable, sino el que se encarga de cargar, ¿vale? Y lo que hace también función para el altavoz, carga inalámbrica, el vibrador y obviamente la batería, ¿vale? Entonces, si se estropea el circuito, está bien, porque así directamente compras el Flex y ya no tienes que manipular la placa base, ¿vale? Y por otra parte, este Flex no es que esté muy económico, pero bajo mi punto de vista yo creo que por alguna razón, si te da algún fallo este tipo de modelo del 11 Pro Max que deja de cargar y se hace un diagnóstico y es simplemente era por el conector o por el IC de carga, pues es mejor. Cambias directamente el conector y ya está, todo solucionado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la batería nueva, ¿vale? Vamos a pasar a nuestro cambio de batería y vamos a ir explicando poco a poco. Ok, vamos a retirarle estos plásticos para que no nos incomode a la hora de ponerla aquí, ¿vale? Decir que bajo mi punto de vista, como que este modelo está bastante tedioso así para cambiarlo, ¿vale? Si es simplemente por este Flex, también es un poco para que te encaje aquí bien absolutamente todo. Espero que me entendéis, pero no es muy... Tampoco puedo decir difícil, pero tampoco es que esté muy fácil como el otro, ¿vale? Como los demás modelos. Vale, vamos a conectar el conector de carga, ¿vale? Colocamos también la pantalla y vamos a encender el dispositivo y a ver qué nos va a poner, ¿vale? La mayoría de nosotros ya vamos a saber lo que nos va a poner. Y es el mensaje ese de pieza desconocida, el famoso mensajito de baterías de Apple, ¿vale?
Entonces, hasta aquí estaría un cambio normal, corriente de una batería, ¿vale? Como se hacía esos tipos de cambios antes del iPhone XR, ¿vale? Hasta el iPhone X, pues ese es un típico cambio de batería. Usted desarma el dispositivo, va a retirar la batería del teléfono y va a colocar la nueva y ya está. Le ponía el mensaje, no le ponía ningún mensaje y todo estaba en orden. Entonces, como podéis ver aquí, lo que nos pone es este tipo de aviso, ¿vale? Que no es nada malo. Repito, que no es que esté algo malo o que afecte al rendimiento del dispositivo. Lo que pasa que sí, hay personas que no prefiere que sus teléfonos, una vez que también se cambia la batería, que queden lo más auténtico posible. Pero en este caso, como se puede ver aquí, si nosotros le ponemos una batería completamente nueva, esta es una batería nueva, ¿vale? O bien, si le puedes poner otra batería también original de otro iPhone 11 Pro Max, igualmente te va a tirar este aviso, ¿vale? Que te pone aquí un mensaje de pieza desconocida. Decir que desde aquí no se va a retirar el dispositivo. Aquí se va a quedar el aviso, pero aquí se va a retirar el dispositivo en torno a unas 2 semanas, un mes, más o menos, ¿vale? Y nada, pues si nos molesta el aviso, podéis ver que el teléfono carga correctamente, funciona correctamente y ya está. Esta batería también está nueva, o sea, está al 100%, cero cargas, entonces lo podéis utilizar tal cual. Pero si queréis comprobar, si queréis mantener el porcentaje de vida, pues entonces tenemos que pasar a hacer un trabajo adicional, ¿vale? Y es Apple, cuando fabricó este dispositivo, lo que hizo con este Flex, le encriptaron, enlazaron con un número de serie a la placa base del dispositivo, ¿vale? Que es la placa base ahí. Entonces, obviamente el dispositivo lo que hace ahora es no reconocer el número de serie y él dice, pues este no es mi número de serie, entonces voy a tirar el aviso este de desconocido. Por lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente retirar el Flex de aquí, ¿vale? Ok, de esta batería, que es la batería suya de fábrica, de origen, y traspasar el Flex a esta celda, ¿vale? Ok, pero luego tenemos que programar el Flex al 100%, porque si solo lo traspasamos de un lado a otro, solo el Flex, nos va a poner el mismo porcentaje de vida que tenemos actualmente en esta, que es de 83. Entonces, si ponemos aquí, sí, vas a tener la celda nueva, pero te va a poner igualmente 83% de vida. Entonces, pues, obviamente no queremos hacer este trabajo y luego que me muestre el porcentaje antiguo, pues entonces para eso aquí intervienen estos Flex, que es de la marca JC, ¿vale? Yo, como os digo siempre, me parece la mejor programadora que hay. Nadie me paga ni nada de eso, pero actualmente yo es la que utilizo. Tiene muchísimas opciones para reparar muchas fallas y está súper bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es este Flex lo vamos a pasar a la nueva celda y luego vamos a tener que programar este Flex con la ayuda de esta programadora y este Flex al 100%, cero cargas. Y luego, obviamente, este Flex se pasa aquí, que esta celda es nueva y tiene 100% de vida, cero cargas, y ya está. Quedaría un cambio de batería realizado correctamente. Entonces, primero lo que voy a hacer es, yo siempre, antes de yo voy programando siempre el Flex antes de pasar a hacer el traspaso, ¿vale? Yo ahora lo que hago siempre es, primero voy a programar mi Flex de la batería al 100%, ¿vale? Una vez que yo veo que esté al 100%, pues ya luego lo que hago es realizar el trasplante. Entonces, aquí, atención, ¿vale? Doblamos el Flex de la batería, ¿vale? El Flex se coloca en el Flex inferior, ¿vale? En el conector inferior, ¿vale? Aquí ya le hemos dado la vuelta también, ¿vale? Ok. Con este Flex de la programadora
lo enlazamos como si fuera un conector, ¿vale? A ver, no estoy viendo yo bien. 11 Pro Max, sí, es el suyo. Ahora, ya lo tenemos aquí. Se ha puesto un poco ahí rebelde y no quería enganchar. Y bien, y ya lo tenemos como si fuera el conector de la batería, ¿vale? Normal. Entonces, aquí nos pone de 8 a 11 Pro Max. Venimos aquí y vamos a dar Activate, ¿vale? Ahora nos pone que tiene 85% de vida. Es normal porque habéis visto antes que ponía 83, pero sí, las baterías de iPhone los vas desconectando y te pone a lo mejor un porcentaje más, un porcentaje menos, ¿vale? Decir que, mirar, voy a desconectar, que se me pasó este flex, porque a lo mejor muchísimo de ustedes se pregunta, pero ¿por qué no lo haces sin el flex? ¿Vale? Pues mirar, voy a hacerlo sin el flex para que lo veáis, ¿vale? Porque sí que es cierto que se me pasó. Mirar, si conectamos aquí solo la batería sin el flex. Joder, vale. Vale, vamos a ver. Vale, sí, nos pone que es abnormal, pero bueno, que lo que os quería enseñar es que nos va a poner, mirad, ahora nos pone 84. Sí, que no detecta, pero esta batería si le damos Activate no se puede modificar, ¿vale? Joder, con el conectorcito este. No repair cable detecta. Quiero que veáis esto, ¿vale? Ahí lo pone. Entonces, obviamente, sí o sí, tenemos que utilizar este cable para poder programarla al 100, ¿vale? Entonces, vamos a hacer de nuevo el proceso otra vez. Vamos a ver si me cargo aquí el flex con ustedes aquí en el vídeo. Espero que no. Esperamos que no. Y que todo salga bien. Aquí lo tenemos otra vez, ¿vale? Ya lo tenemos fijado en su posición. Entonces, ahora lo vamos a conectar, ¿vale? Otra vez, a ver si lo lee. Vale, nos pone que está leído con suceso. Entonces, le damos a activar y ahora sí. Todo tiene... Está todo bien, ¿vale? Lo activó. Antes no lo activaba porque no teníamos el cable conectado. Le damos al 100%, ya ha modificado. Y los ciclos de carga, 100%, ¿vale? 0 ciclos, perdón. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer una lectura nueva y ahí nos pone original iPhone 11 Pro Max, 0 cargas, actual, capacidad 100%, ¿ok? Pues vale, ya con esta programadora hemos acabado. Ya no tenemos ninguna necesidad. Aquí un dato muy importante, por eso yo siempre voy poniendo la batería nueva que voy a utilizar. En este caso esta batería nueva también tiene conector, que hay que quitar su conector. Voy mirando si carga y está todo correcto. Y sí, en este caso está cargando y todo bien. Entonces aquí, muy importante, desconectamos directamente la batería, ¿vale? Ya lo desconectamos y conectamos la batería suya, ¿vale? Con el flex conectado. Vale, hay que ponerlo ahí. Y aquí. Vale, ahí lo tenemos, muy bien anclado. Parece un poco aquí que está un poco sobre alto, pero bueno. Y aquí lo que vamos a hacer es, siempre lo pongo a cargar de primera. Vale, estoy viendo aquí que está cargando. Vamos a ver si enciende. Seguro que sí. Vale, por aquí ya lo tenemos encendido. Vamos a entrar en ajustes. Vamos a esperar que esté cargando la información de la batería. Y ya está, aquí lo tenemos
está en 100%, ¿vale? Vamos a ver si el aviso de aquí obviamente ya no está, y también el aviso en información ya no está, ¿ok? Pues ahora la batería sí está programada al 100% y cero cargas, como hemos podido ver antes en la programadora. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es este flex de esta batería nueva. A nosotros lo que nos interesa es solo esta celda, ¿vale? Entonces de aquí vamos a retirar este flex, ¿vale? Que este no nos va a interesar, y vamos a pasar el flex de esta batería, el flex completo, a esta celda, ¿vale? Y así pues vamos a conservar el porcentaje de 100% de vida y vamos a tener una celda nueva al 100% de vida y ninguna carga. Entonces todo estará correcto, ¿vale? Si nosotros vamos a dejar así como está ahora, eso no está, no es un cambio de batería realizado correctamente. ¿Por qué? Porque lo que nos marca 100% es simplemente el flex programado, ¿vale? Con el flex entero, me refiero que solo el flex. Esta celda, recordar que tiene 83 de vida de batería, por lo cual no está correctamente realizado. Entonces tenemos otra vez aquí, podemos ver 100%. Vamos a apagar el dispositivo y retirar la batería, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar este flex, que es el que nos interesa, a esta celda, ¿vale? Voy a retirar el flex de esta celda y regreso ahora con ustedes, ¿vale? Muy bien, ya tenemos aquí la celda preparada, ¿vale? Podéis ver que le hemos retirado el flex, ¿vale? Decir que también estas baterías lo podéis comprar así sin el flex, ¿vale? Que es mucho más cómodo, ya que no tenéis que hacer ese trabajo de retirar el flex, pero actualmente no tengo ninguna, entonces pues me tocó hacerlo de esta manera, ¿ok? Vale, pues ahora lo que es más importante es traspasar este flex de aquí. Ahí está, ¿vale? Ya se puede ver más o menos el camino, ¿no? Tenemos que pasar este flex ahí y ya vamos a tener una batería correctamente cambiada, ¿vale? Entonces, este por aquí vamos a hacerlo con cuidado porque sí que este flex es el que nos interesa, ¿vale? Entonces hay que tratarlo muy bien y extraer pues estos plásticos y todo de manera bastante segura y no ni romper ni doblar el flex de ninguna manera, ¿vale? Entonces pues espero que se vea bien. Vale, por aquí. Por eso os digo que este teléfono tiene dos conectores, por lo cual luego lo vais a ver que para encajar muy bien está un poco más complicado, pero vamos a hacerlo y ver todo el proceso, ¿vale? Ok. Ese es plástico todo, ¿vale? Es un plástico bastante duro, ¿vale? A mí siempre pues eso me gusta cortarlos. Entonces pues vamos a cortar de aquí, ¿vale? Y ya está, ok. Esta celda ya no nos sirve de nada ni nos interesa porque ya no le vamos a dar más uso, ¿vale? Entonces lo que nos interesa ahora es estos flex de aquí, ¿vale? Vale, le voy a retirar esta cinta negra que tiene encima para poder soldarlos, ¿vale? Aunque no parezca, pero mirar, aquí debajo hay estaño, ¿vale? Que es donde vamos a soldarlo, ¿vale? Vamos a soldar ese flex. Me gusta que siempre la soldadura queda lo más finas posible. No sé si me explico, o sea que que quede muy bien. Mejor decimos así. Y ya está, ¿vale?
aquí pues eso, más de lo mismo, un poco de paciencia. No es rascar, sino pues pasar así eliminar, retirar pues cada uno a su manera, pues esta cinta, ya que si la cinta estará ahí pues obviamente no va a soldar, ¿vale? Ok, pues ahora sí voy a doblar estas patitas hasta que se rompa, ¿vale? Que no pasa nada, aquí salió completo, pero no hay problema, que ahí abajo también hay estaño, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer aquí es, pues mira, la otra me ahorraba un poco más si lo cortaba de primera, pero como podéis ver también aquí queda más estaño, porque en realidad esta patita está soldada encima de este estaño, ¿vale? Entonces aquí no os preocupéis si pasa esto, ¿vale? Rascáis aquí un poco, que es donde vamos a colocar el estaño, y listo, ¿vale? Aplicamos un poco de aire. Perfecto. Ya lo tenemos por aquí. Brillante, ¿vale? Porque la vamos a rascar. Habéis visto que cuando se ha ido esta patita estaba como muy apagada, muy opaca. Entonces, pues el estaño no va a soldar muy bien. Entonces, pues lo suyo es, pues eso, que esté siempre brillante para que la soldadura salga perfectamente. Ok, pues aquí tenemos este flex. Entonces, lo que vamos a necesitar ahora es este soporte, que es donde vamos a poner el flex, ¿vale? Vais a ver ahora, pone aquí 11 pm. Ese es adicional, ¿vale? Lo podéis comprar, o también si no tenéis este soporte, simplemente lo podéis colocar así en algo que esté bien fijo y que podéis hacer la soldadura, ¿vale? Aquí tenemos este estaño, que ya os he repetido varias veces que es especialmente solo para baterías, ¿vale? Dejaré el link en la descripción por si lo queréis comprar, porque la mayoría de gente sí que me pregunta, y os digo de ahora que están en AliExpress, ¿vale? No están en ninguna parte. Entonces tenemos que soldar aquí las patitas, ¿vale? Aplicar y poner un poco de estaño, y luego pues directamente soldar la batería. Así se va a quedar, ¿vale? Pero vamos a pasar al micro y así lo vais a ver un poco mejor, ¿vale? Muy bien, ya tenemos aquí el flex colocado en el soporte. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, sin poner flux, echar estaño aquí en las patitas de los conectores, tanto en uno como en el otro, ¿vale? Ok, ya veis, ya podéis ver ahí que tenemos el estaño echado, ¿vale? Yo tengo el soldador en unos 280 grados, ¿vale? Para que tengáis en cuenta más o menos la temperatura, ¿vale? Y nada, esta batería nueva, podéis ver que ya tenemos el estaño, también le hemos aplicado antes estaño. Entonces, ahora sí, vamos a echar flux, ¿vale? Ponemos flux tanto en uno como en la otra patita, ¿vale? Y vamos a colocar la batería bien, ¿vale? En su sitio, ¿vale? Vale, se queda un poco hacia afuera, pero no pasa nada, ¿vale? Eso es simplemente por la distancia del soporte con la batería, ¿vale? No es absolutamente ningún problema. Entonces, ahora sí, me gusta también echar un poco de flux encima de los pads de batería, los pines, y simplemente lo que tenemos que hacer es venir con el soldador y traspasarlo, pasarlo tranquilamente hasta que el estaño funda, ¿vale? No hacer ni presión ni nada, simplemente pues así.
¿vale? Se puede ver por ahí que sale. Ok, uno ya lo tenemos soldado y el otro igual, ¿vale? Está aquí este pad o este pin, pues siempre está mucho más difícil porque está más grueso el pad, vale. Perfecto, ya lo tenemos ahí soldado, ¿vale? Ok, lo que hacemos ahora, un poco también de limpieza, vamos a aprovechar. Pasamos alcohol isopropílico. ¿Vale? Y ya está, compañeros, nada más. Con este método de soldar, pues es siempre lo mismo, ¿vale? Es directamente soldarlo de la misma manera, ¿vale? Vamos a ver aquí también, quedó muy bien soldado. Vamos a limpiar por ambas partes. Y ya está, ¿vale? Muy bien, compañeros, ya tenemos por aquí soldado el flex, ¿vale? Habéis podido ver debajo del micro cómo procedemos a soldarlo, ¿vale? Podéis ver también aquí la soldadura que está perfectamente hecha. Bajo mi punto de vista siempre me gusta soldarlo con estaño, ¿vale? Ya sé que se puede también soldar con el soldador de puntos, pero eso me da a mí la impresión y la sensación que está muy dura esta soldadura, entonces siempre se va a quedar mejor, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es aplicar un poco de Kapton, ¿vale? Por esta parte para tapar los flex, ¿ok? Y vamos a situarlo en su sitio, ¿vale? Entonces aquí ya lo tenemos situado y lo que hacemos ahora es le vamos a aplicar este plástico duro para sostener mejor el flex, ¿vale? Que no siempre la verdad lo pongo y en este caso pues lo voy a poner, ¿vale? Ok, se queda así, de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer pues aplicarle otra capa de protección, en este caso de plástico, de cinta por decirlo así, ¿vale? Por este lado, muy bien, y por la parte de abajo, ¿vale? Porque estas cintas que tengo están pero que muy finas, entonces tengo que poner 2 en cada batería, o sea, no muy finas, no están anchas como tienen que ser de primera una, entonces pues tengo que utilizar 2. Perfecto, aquí tenemos ya la batería bien asegurada, ¿vale? Lo que hago aquí es vamos a retirar el plástico este del flex de JC para que se quede bien soldado al flex, ¿vale? Es el flex de esto. Ok, y ahí lo tenemos, ¿vale? Por aquí ya, por este lado, podemos retirar absolutamente todo. Perfecto, pues aquí tenemos ya la celda en su posición. Le vamos a añadir también a este conector de JC un poco también de tape para que se quede bien ubicado ahí, ¿vale? Y que no toque en la placa, ¿vale? Muy bien, ahora sí, así se quedaría la batería, ¿vale? Hasta aquí el cambio completo de la batería, ¿vale?
Vamos a retirar eso por aquí. Vamos a traernos el dispositivo. Y ahora viene lo más heavy. Sino colocar aquí la batería. Recordar que ahora tenemos también este conector del JC. Entonces, esta batería no es la batería original. Entonces, está un poco más ancha. No es tan perfecta como una original, ¿vale? Entonces, vamos a ver si tenemos que batallar mucho o va a entrar perfecto a la primera. Que por lo parecido, sí. La verdad que actualmente ya pues las baterías que se van fabricando compatibles los hacen muy bien, ¿vale? Anteriormente, cuando estaba al principio, pues me acuerdo yo que había unas baterías que estaban repasando mucho ¿qué os digo? Que estaba mucha más ancha, ¿vale? Que una original y no entraba y tenías que estar ahí batallando, ¿vale? Siempre tener cuidado aquí con este conector porque claro, al tener este aquí como que se hace un poco de presión y se suele levantar un poco por la parte de abajo, que luego a lo mejor no se reconoce la batería, más que nada que sepáis que es de ahí, ¿vale? Y creo que en mi caso ahora también va a ser lo mismo, como podéis ver ahí es lo que hace, ¿vale? No os preocupéis, vamos a apagarlo. Vale, no sé si es que se desconectó aquí el flex. Vale, uno por aquí. Vale, ya lo tenemos. Voy a mantener aquí presionado porque luego igualmente va a venir la chapa encima y obviamente se va a quedar fijo, pero al principio pues sí que es un poco se levanta, ¿vale? Y nada más si el teléfono inicia y no está conectado desde el principio pues no te va a reconocer la batería, ¿vale? Entonces ahora sí, lo podéis ver ahí, ¿vale? Pues eso, recordaros con este conector pues que esté muy bien plano y el flex todo muy bien en su sitio, ¿vale? Vale, de cargar podemos observar que está cargando. Y ahora si vamos ya en batería, salud de batería, aquí está chicos, 100% y todo está hecho correctamente. No tenemos ningún aviso por aquí, ¿vale? Y aquí tampoco. Aquí lo que tenemos es la batería vieja, o sea, solo la celda, pero bueno, se le dice la batería y nada más. Entonces lo que queda ahora es cerrar el móvil y despedirme de ustedes, ¿vale? Que eso lo voy a hacer ahora mismo, lo vamos a cerrar. Muy bien, ya tenemos aquí todo instalado, ¿vale? La batería y absolutamente todo está en su sitio, ¿vale? Entonces no le falta nada, podéis ver ahí que el cable se queda en el teléfono, ¿vale? El cable se queda en el teléfono. Entonces vamos a presionar la pantalla en su justo sitio. Vamos a retirar eso de aquí, vamos a colocar sus dos tornillos en la parte inferior que son muy importantes. Vamos a de paso arrancar el dispositivo. Ahí uno. Y ahí el segundo. Vamos a usar un poco de alcohol por aquí, así para que se vea muy bien limpísimo. Y ya está, vale. Pues aquí lo tenemos 100% la batería, sin aviso de ninguna manera. Aquí tampoco ningún aviso. Y aquí 100%, ¿vale? Pues nada, espero que este vídeo os ha servido de mucho. Si es así, déjame tu like, un suscribirte si te gusta nuestro contenido.
y comparte el vídeo. Yo soy Alex, un placer estar aquí otra vez con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.